Suscríbete a mi canal y like la química fácil es. Hola, vamos a hacer otro ejercicio del tema de campo eléctrico. Este es un poco más complejo, pero bueno, lo haremos poco a poco. Se dice lo siguiente: se lanza horizontalmente un electrón con una velocidad v sub x, o sea que está dirigido en la dirección del eje x horizontal, de 1 por 10 elevado a 6 metros por segundo, dentro de un campo eléctrico uniforme generado cuando se conectan los bornes de una batería de 300 voltios a dos láminas paralelas separadas a una distancia de 2,5 centímetros. Bueno, vamos a explicar esto un poco. En la figura tenéis dos láminas metálicas, que lo que se hace es conectarlas a los bornes, a las bornas de una batería. Este de aquí, la placa de abajo, estaría conectada al borne positivo y la de arriba al borne negativo. Se simboliza así, con una barra un poco más grande el borne positivo y una barra un poco más pequeña el negativo. La diferencia de potencial que existe entre los bornes de la batería es de 300 voltios. 300 voltios. Y ambas láminas están separadas una distancia de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Bueno, pues lo que hacemos es lanzar un electrón. Tenemos aquí el electrón y lo lanzamos horizontalmente con una velocidad que es de 10 elevado a 7, 10 elevado a 7 metros por segundo. Bueno, ¿qué le sucederá al electrón? Pues el electrón, que como sabéis tiene carga eléctrica negativa, va a ser repelido por esta placa, que tiene igual signo de la carga eléctrica, y va a ser atraído por esta otra placa. Con lo que el electrón, aparte, también va a ser atraído por la fuerza gravitatoria. No se dice nada aquí, vamos a suponer que existe fuerza gravitatoria y la vamos a tener en cuenta. Entonces, el electrón lo que va a dibujar va a ser una trayectoria, o va a seguir una trayectoria parabólica hasta que llegue a tocar la placa positiva. ¿Vale? Bueno, pues para encontrar, bueno, lo que nos pide es que calculemos la ecuación de la trayectoria que describirá el electrón. Bien, vamos a ver. El electrón está sometido a dos fuerzas. Por un lado estaría la fuerza eléctrica vertical y dirigida hacia abajo. Vamos a representarla por F sub E. Y por otro lado estaría también la fuerza peso, que la vamos a representar por P. No hay ninguna otra fuerza que actúe sobre el electrón. No hay ninguna otra fuerza, por ejemplo, horizontal. Solamente existe la fuerza de atracción eléctrica y la fuerza peso. Para calcular la trayectoria que sigue, en la ecuación de la trayectoria, que es una ecuación matemática, lo que tenemos que hacer es estudiar el movimiento que sigue este electrón en sus dos direcciones de forma separada. O sea, lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento del electrón horizontal, y luego, aparte, vamos a estudiar también el movimiento vertical que sigue el electrón. Vamos a centrarnos primero en el movimiento horizontal. Si os dais cuenta, el electrón, cuando sigue esa trayectoria, ¿vale? Vamos a suponer que el electrón va por aquí, pues ese movimiento lo podemos descomponer en dos movimientos. Un movimiento de avance, ¿vale? Y otro movimiento de caída. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar esos dos movimientos de forma separada. Vamos a estudiar el movimiento horizontal. El movimiento horizontal. Bien. ¿Hay alguna fuerza que impida al electrón seguir avanzando horizontalmente? ¿O hay alguna fuerza
que empuje al electrón? Pues vemos que no. Las únicas dos fuerzas que existen son el peso y la fuerza eléctrica. Pues bien, si no hay ninguna fuerza que altere el movimiento horizontal, el electrón va a seguir moviéndose horizontalmente siempre a la misma velocidad de 10 elevado a 7 metros por segundo. O sea, que la velocidad horizontal, v sub x, siempre va a ser de 10 elevado a 7 metros por segundo. Si la velocidad es constante, la velocidad horizontal es constante, seguirá un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿De acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es situar nuestro sistema de referencia, lo vamos a situar justo debajo del electrón. O sea, aquí nos vamos a situar nosotros, ¿vale? Ahí, con nuestro cronómetro, con nuestro metro, ¿vale? Y nosotros pues vamos a situar nuestro sistema de referencia en ese punto. Pues bien, como horizontalmente el electrón posee un movimiento rectilíneo y uniforme, la fórmula que podemos emplear para ese movimiento es la posición x es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Velocidad sub x. Bien, la posición que posee el electrón en el momento inicial es 0, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está justo encima de nosotros, ¿de acuerdo? En el instante inicial, con lo que ese término es 0. Con lo que tenemos, o esta fórmula se transforma en la posición horizontal es igual a v sub x, que hemos visto que era 10 elevado a 7 por el tiempo. Pues bien, aquí tenemos una de las ecuaciones que nos va a hacer falta para calcular la ecuación de la trayectoria. Siguiente paso, pues vamos a estudiar el movimiento vertical. El movimiento vertical. El movimiento vertical es algo más complejo. Vamos a ver. Tenemos que calcular la aceleración con la que el electrón cae. Hay que tener en cuenta que el electrón va a estar sometido a unas fuerzas, en este caso a dos fuerzas, el peso y la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática, y entonces pues va a caer con una aceleración. Es la diferencia entre este ejercicio y los ejercicios de caída libre o de tiro horizontal. En los ejercicios de tiro horizontal nosotros sabíamos que una piedra, un objeto que seguía un tiro horizontal, caía verticalmente con la aceleración de la gravedad, con ese 9,8, ¿no? En este caso no. En este caso la aceleración va a ser distinta a 9,8 porque la fuerza con la que el electrón o la fuerza que se ejerce sobre el electrón, aparte del peso, también está la fuerza electrostática. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración a la que está sometida el electrón? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas verticales que actúan sobre el electrón es igual a la masa del electrón por la aceleración vertical. Vamos a aplicar la fuerza. Tomamos como convenio de signos de que todo lo que baja va a ser positivo, ¿vale? Todos los vectores que van hacia abajo van a ser positivos. Entonces, la suma de todas las fuerzas serán el peso más la fuerza electrostática. Y eso es igual a la masa por la aceleración vertical. Bueno, el peso sabemos que es masa por gravedad. Pues ponemos aquí su fórmula, masa por gravedad. La gravedad sabemos que va hacia abajo, ¿vale? G, ese 9,8, que como va hacia abajo es positivo. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, más
la fuerza eléctrica. Para el cálculo de la fuerza eléctrica no nos vale la fórmula de la ley de Coulomb, esa de Q por Q' partido R al cuadrado, etcétera, ¿no? ¿Por qué no nos sirve? Pues no nos sirve porque aquí no nos dan bueno, tenemos Q', que sería el electrón, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale Q. Entonces nos vamos a valer de otra fórmula. Yo sé que la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón la puedo representar como el producto de la carga del electrón por la intensidad de campo que actúa en el punto, ¿verdad?, del electrón. Bien. Y por otro lado, sabemos que la intensidad de campo, la E, coincide con el menos gradiente de potencial V, o lo que es lo mismo, el gradiente de potencial es la variación o la diferencia de potencial con respecto a la distancia I. Le ponemos el signo menos y esto ya sí lo conozco. Si despejamos o sustituimos en esta expresión, ponemos menos la diferencia de potencial que hay entre las dos placas es de 300 voltios y la diferencia o distancia que hay entre las dos placas es de 2,5 centímetros, que sería 2,5 por 10 elevado a menos 2 metros. Esta sería el valor de la intensidad de campo, que va a ser constante, uniforme, ¿vale?, entre las dos placas o láminas a las que hemos conectado la pila o batería. Bueno, lo dejamos ahí. A nosotros nos interesa el valor absoluto de la intensidad de campo. O sea que todo esto le vamos a cambiar, bueno, gradiente de potencial, ¿vale?, el valor absoluto, ¿de acuerdo? El módulo es lo que nos interesa. O sea que a esto le cambiamos el signo y a esto también. Pues bien, la intensidad de campo E tiene un valor de 12.000 newtons partido por coulombio. Pues bueno, ya podemos calcular cuánto vale la fuerza eléctrica, ¿vale? Entonces, la fuerza eléctrica, que sería el término que vendría a continuación, sería Q' por E, y E hemos dicho que era la diferencia de potencial entre las placas dividido por la distancia que existe entre ellas. Y eso es igual a la masa del electrón por la aceleración en el eje vertical. Bueno, pues vamos a sustituir en esta expresión. La masa del electrón nos la dan en el ejercicio, sería 9,1 por 10 elevado a menos 31. 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos por G, que valdría 9,8, más Q', que sería la carga del electrón, que sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y aquí tendríamos que poner por 300 voltios entre 2,5 por 10 elevado a menos 2. Pues bien, eso es igual a la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 por la aceleración en el eje vertical. Si realizamos esa operación y despejamos el valor de A sub I, nos da un valor de 2,1 por 10 elevado a 15 metros por segundo al cuadrado. Bien, el movimiento que sigue el electrón cuando cae verticalmente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la ecuación o fórmula que se utiliza sería la posición del electrón vertical
es igual a la inicial más la velocidad inicial vertical por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, la posición vendría dada por la posición inicial. Si nosotros nos encontramos inicialmente aquí, hemos fijado nuestro sistema de referencia y el electrón lo dejamos caer justo desde debajo, ¿no?, en contacto con la lámina superior, pues la posición inicial es de menos 2,5, ¿verdad? Porque iría desde el sistema de referencia hasta donde se encuentra el electrón inicialmente. Iría hacia arriba y por nuestro convenio de signos, ¿vale?, le correspondería el signo negativo. Entonces sería menos 2,5 por 10 elevado a menos 2 metros, más la velocidad inicial como parte del reposo. La velocidad inicial es 0, que por t se anula, más 1/2 de la aceleración vertical, que hemos dicho que era 2,1 por 10 elevado a 15, por el tiempo por t al cuadrado. Pues bien, aquí tenemos la segunda de las ecuaciones que nos va a hacer falta para calcular la ecuación de la trayectoria. Pues bien, tenemos la anterior, que era x igual a 10 elevado a 7 por t, y tenemos esta, la de arriba. Pues lo que hacemos es despejar t y la sustituimos arriba. T vale x partido por 10 elevado a 7, con lo que esta ecuación de aquí quedaría de la forma siguiente: y igual a menos 2,5 por 10 elevado a menos 2 más 1/2 de 2,1 por 10 elevado a 15 por t al cuadrado, que sería x al cuadrado partido por 10 elevado a 7 al cuadrado, o sea, 10 elevado a 14. Simplificando nos quedaría igual a menos 2,5 por 10 elevado a menos 2, y ahora todo esto que hay aquí con la calculadora pues nos saldría lo siguiente: 2,1 por 10 elevado a 15 entre 2 por 10 elevado a 14 igual a 10,5, o sea, más 10,5 por x al cuadrado. Aquí se encuentra la ecuación de la trayectoria que sigue el electrón.